New Horizons Radio. En este momento, pues compartimos algunas ideas respecto al tema del Código Penal, obviamente desde la ignorancia que ocupa esta cabina en temas legales y penalistas, ¿no? Pero a nivel informativo, pues sabemos que el Senado pues aprobó el día de ayer en segunda lectura, el pasado 9 de noviembre, pues fue la primera lectura de los 419 artículos que componen esta nueva versión del Código Penal, que hay que recordar que ya tiene 2 décadas debatiéndose y que las versiones que se habían aprobado, incluso que llegaban y no eran promulgadas por el Poder Ejecutivo por las discrepancias de criterios, ¿no? El no ponerse de acuerdo. Pero el día de ayer ya fue aprobado en mayoría, en segunda lectura en el Senado, con 25 de los 29 votos presentes, y hubo abstención de votar de los mismos que habían estado presentando el informe disidente ante los artículos que no se habían puesto de acuerdo. Entre ellos, pues escuchábamos a Bautista Rojas Gómez de la Fuerza del Pueblo, del PLD, Iván Lorenzo. Entonces, del Partido Oficialista, pues no votaron Farideh Raful, Antonio Taveras Guzmán y Melania Salvador. Ellos se oponían a la aprobación de este Código Penal, que entre las cosas que se planteaban, digamos que los artículos más controversiales de las últimas semanas y que tenían en debate a los artículos principales de este Código Penal, pues prácticamente quedaron igual. El tema de las 3 causales relacionadas con el aborto, pues no pasaron, no fueron aprobadas, y esto pues obviamente llevó a que en el hemiciclo viéramos todavía el día de ayer algunos debates un poco acalorados. La propia senadora del Distrito Nacional pues un poco molesta, se evidenciaba molesta y decía: nosotros los abogados pues entendemos que, como que parecería que el artículo o con lo que el debate con respecto al Código Penal no podía ser entendido ni debatido por otras personas que no fueran abogados. Y esto obviamente otra vez Farideh Raful tendencia en las redes sociales por el ataque, ¿no?, de sus seguidores. El tema es que en cuanto al tema de la disciplina dentro del hogar, que hay que recordar que levantó mucha opinión en contra, pues fue eliminado el párrafo que proponía que era aprobada la corrección con fuerza física dentro del hogar. No pasó, tuvo que ser retirado ese artículo, el párrafo 1, ¿no?, de ese artículo de violencia doméstica o intrafamiliar, que es el 123, se quedó de la siguiente manera: se sancionaría con 15 días o a 1 año de prisión menor y multa de 1 a 2 salarios mínimos del sector público cuando se manifieste de alguna forma la violencia física o psicológica para la corrección dentro del hogar. Y si hay ya violencia mayor, lo que ellos llaman mayor, pues entonces esta corrección estaría siendo aplicada entre 4 y 10 años de prisión. En cuanto al tema de la actividad sexual no consentida, que hay que recordar toda la situación que pasó en torno a eso, sobre todo con el senador de La Vega, el reformista, ¿cómo se llama? El reformista de La Vega. Que era diputado. Que era diputado y ahora el diputado es el hijo. Rogelio Henao. Hay que recordar el debate que se armó con respecto a las declaraciones y las justificaciones del senador Henao respecto a esto, aunque no quedó en la misma categoría inferior en la que se había propuesto en inicio. Sí queda la relación sexual no consentida dentro del matrimonio inferior a una violación sexual de regular, ¿no?, a lo que se conoce como una violación sexual. De 10 a 20 años serían los años de prisión y una multa entre 20 y 30 salarios mínimos del sector público para la violación sexual. Y en cuanto a la no consentida, quien en una relación de pareja incurre en una actividad sexual no consentida, será sancionada entre 4 y 10 años de prisión y una multa de 10 a 20 salarios. Es decir, que todavía, aunque se aumentó un poco la pena, se mantiene como una violación inferior la que es intrafamiliar. Tú sabes que yo me temo
que como con muchas otras cosas acá en el país, estamos legislando, obviamente estamos legislando primero en un cuerpo legislativo, valga la redundancia, muy herido, muy maltrecho y con muy poca legitimidad. Y donde los intereses particulares y de grupos no están tras bastidores, se ven a la clara. Claro. ¿Entiendes? O sea, se reflejan muy obvio, es muy evidente. No representan a sus votantes, representan No, para sus intereses. nada, para nada. O sea, el ejercicio de la representatividad queda muy maltrecho de la manera en que tenemos hoy en día nuestro cuerpo parlamentario. Eso por una parte. Pero por la otra, uno dice, bueno, Código Penal. Temas de violaciones, por ejemplo. Las violaciones sexuales, si tú miras la estadística del tema de la violación sexual, es uno de los crímenes más difíciles de demostrar. Es muy complicado demostrar una violación sexual. Y no solamente demostrarla, sino que vaya a juicio y que haya una condena por violación sexual. Tiene que ser algo demasiado atroz y con violencia de por medio. No, es muy evidente, claro, y muy a la clara, ¿entiendes? Una persona que persiguió por mucho tiempo, que tuvieron denuncias, querellas, y al final pasa aquello. Pero la violación sexual fortuita, digamos, de que nos encontramos en una noche y pam, y yo no, o que yo te secuestré o lo que sea, son difíciles de demostrar. Y una de las razones más, digamos, dos razones fundamentales. Primero, el levantamiento de la evidencia. Y ahí es que voy yo al punto fundamental. ¿Qué hago yo con una ley? Y segundo, pero voy a describirlo uno por uno, pero segundo, para que no se olvide, la consecución de la acusación. O sea, las mujeres típicamente desisten de la acusación, porque es muy difícil tú estar frente a un estrado permanentemente en eso. Pero vamos primero con la primera variable, o sea, el levantamiento de la evidencia física, el tema técnico de esa acusación. ¿Qué estamos haciendo en República Dominicana para mejorar la parte forense? ¿Cómo ese Código Penal le indica al Estado una obligación de mejorar la técnica forense? Porque acuérdate lo que hemos demostrado acá en New Horizons Radio desde hace ya varios meses, que venimos educando, si se quiere llamar así, para que la gente entienda. Porque cuando uno elige un congresista, tú estás eligiendo literalmente quien te puede a ti salvar o quien te puede a ti ahogar. Porque el Estado no funciona como la empresa privada. Usted que es empleado privado, usted sabe que cuando su jefe le da, o su encargado de departamento te da a ti una serie de instrucciones, te pone en la mano un presupuesto, te pone en la mano un equipo con un sinnúmero de instrucciones, usted tiene que acatarlas, pero usted las tiene que acatar no porque la Santa Iglesia Católica y Apostólica se lo dijo, o porque eso es un pecado o es algo de bien, sino porque su sueldo depende de eso, y sus beneficios intrínsecos dentro de la empresa, sus evaluaciones dependen de eso. En el Estado no es así. En el Estado, el director de una dirección general o el ministro de un ministerio, ¿verdad?, acata o desacata las instrucciones que el mismo sentido común le dice que tiene que hacer si no están incluidas en una ley. O sea, el sentido común te dice a ti que tú tienes que tapar ese hoyo, que tú tienes que limpiar esa cuneta, que tú no puedes permitir que esa empresa vierta desechos al río, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si no hay una ley que te obligue a ti a hacerlo, tú no lo haces. Tú eres el ayuntamiento y tú ves que ahí se está acumulando todo y se está destruyendo tu municipalidad, pero tú no tienes una ley que te diga a ti, hazlo. Por tanto, no lo haces. Porque lo único que mueve la acción pública son las leyes.
Entonces, en términos de la ley que persigue el crimen, que es el Código Penal, hermano, la persecución de crimen sin levantamiento técnico no funciona hoy en día. Porque hoy en día los testigos sirven de poco si no hay evidencia física. Si tú no tienes evidencia física, tú no puedes resolver nada. Entonces aquí no hemos quedado en que si es la Virgen de la Altagracia o es la Virgen del Carmen o de la Mercedes. Y no notamos, porque el tema aquí es que si la iglesia está en desacuerdo con el aborto, o si los que no son de la iglesia no están en desacuerdo con el aborto, y todo se ha quedado en eso. Y la fiebre no está en la sábana. Y el problema no es ese, que si en el matrimonio hay o no hay una violación, que si en el noviazgo hay o no hay una violación, que si en el ¿cómo se dice eso? Amancebado. En la unión libre. En la unión libre hay o no hay una violación. ¿Tú entiendes? O sea, en eso es que están los benditos legisladores pensando. No. Analízame qué es una violación. Y cómo yo demuestro una violación. Y cómo yo demuestro cualquier crimen. Entonces, ahí andan en las redes unos videos de un señor que es un militar, un policía, que anda detrás de los narcos, microtráfico, qué sé yo qué, un gorilón grande. Entonces él la agarra y cuando encuentra la funda llena de las cosas, él va y la tira arriba de su escritorio y empieza, mira, esto es marihuana, esto es coca, esto es yo qué. Y lo destapa todo y digo yo, pero ven acá. ¿Y la calidad forense de eso que está sucediendo ahí, cuál es? Ninguna. O sea, eso te lo coge cualquier abogado. Exacto, ya tú alteras la evidencia. Ya tú perdiste todo. O sea, y esa es la calidad del entrenamiento policial que nosotros tenemos aquí. Tú me vas a decir a mí que cuando una mujer violada llegue a un hospital, en ese hospital van a tener la capacidad de tomar esas prendas, de hacerle un análisis físico a esa señora o a esa señorita, a esa niña, lo que sea, y inmediatamente hacer un levantamiento forense de eso, para que ese caso no se caiga. Y la doble victimización de esa víctima, todo. O sea, también. Hoy en día lo único que nosotros atendemos es a tirar la foto y publicar en las redes. Y a darle vuelta a eso de esa manera. Entonces, ¿de qué código penal me están hablando a mí si dentro de ese código penal no hay una instrucción, no hay un artículo claramente definido que le diga al Estado Dominicano y al Poder Ejecutivo, que es el que define el presupuesto, de que el tema de la parte técnica de los crímenes tiene que modificarse y mejorarse? O sea, así ese código penal no me incluye a mí ahí un artículo que me diga, mira, el X% del presupuesto de la Policía Nacional y del Ministerio de Salud tiene que dedicarse a la parte forense y a la parte de entrenamiento técnico para eso. Yo no voy a mejorar la persecución penal. No, sin duda. No va a mejorar nunca. Y eso se evidencia con los debates que hemos tenido aquí en los últimos meses. El país, si bien hay muchas cosas a nivel legislativo, a nivel de leyes que se pueden mejorar, el país de donde adolece no es de leyes, porque en el papel tenemos todo. De lo que nosotros adolecemos es justamente de reglamentación. Fíjate lo que estábamos hablando la pasada semana con el tema de la Policía Nacional. Tenemos una ley que nunca fue implementada. Los reglamentos estaban ahí y nunca se le pusieron la mano. Entonces, nosotros necesitamos, a la luz de este nuevo Código Penal, que habría que ver si en la Cámara de Diputados pues también va a ser conocido de manera favorable y sería votado de forma favorable para entonces ser promulgado por el Poder Ejecutivo, si en conjunto con lo que se aprobó ahí, que se espera por lo que ha venido pasando, que hayan también diputados opuestos, como en el caso de José Horacio Rodríguez, que es del grupo de Faride, y del senador de la provincia de Santo Domingo, que también se han opuesto a estos mismos artículos, pues se espera que esos votos sean contrarios, ¿no? Pero habría que ver si en mayoría puede pasar este código, y a la luz de que se apruebe este código como ha llegado a la Cámara de Diputados, con los 419 artículos, se ha puesto en marcha entonces una reglamentación de aplicación ante todos esos artículos que tienen impacto en muchos órdenes de la sociedad dominicana, porque estamos hablando del tema de la penalización del
las violaciones, de delitos para los civiles, pero hay que recordar que también se hablaba del tribunal militar que ha adscrito al Ministerio de Defensa, que no fue incluido, que no pasó. Entonces, ¿cómo se va a instrumentar estos delitos que son de los uniformados, a propósito justo de que tenemos ahora mismo tantos temas con altos rangos militares también envueltos en crímenes penales? Entonces también hay que ver cómo todo eso se va a poder poner en marcha para que no se caiga en el proceso, no sea un nuevo código de papel. Es que tienen carta blanca, vieja, para actuar, olvídate de eso. Tienen carta blanca para actuar. Recuerda que cuando primero salió la reforma del Código Procesal Penal, no el penal, inmediatamente se dijo, bueno, mi hermano, ahora sí va a estar difícil meter a una gente presa. Y de allá para acá, Francisquito tuvo que rogar, ay, pero por favor, mire, y ¿entiendes? Y le dijeron de todo en el estrado, y al final, ¿qué pasó? Nada. Y estos casos, coraliños y de demás temas submarinos, ¿entiendes? Va a estar complicado, porque que para cualquier abogado de la defensa con un tecnicismo te tumba. Y a pesar de que estos son temas financieros, sobre todo, ¿verdad? O sea, y aquí el acto criminal es muy difícil tú salirte de abajo de esa patana, porque cuando tú dices, bueno, mi sueldo eran 40,000 pesos, ¿cómo usted demuestra con 40,000 pesos que usted tiene una villa en La Romana, que usted tiene un yate, que usted tiene... Entonces, o sea, no dan, los números no dan. Ahí ya, indefectiblemente, usted tiene problemas. Claro. Eso es evidente. Pero cuando son crímenes que son físicos, por poner un nombre, yo no sé el término técnico en derecho, ¿cuál sería? La parte forense es fundamental. La parte técnica, el manejo de la documentación. Mira, a ver si producción lo puede buscar. A mí se me olvidó anoche, wow, lo tenía pendiente y se me olvidó. Hubo un señor en el día de ayer, búsquenlo, que lo vamos a poner después de la pausa, que lo pusieron en libertad después de 42 años preso. Inocente. Inocente. 42 años preso en Wisconsin. ¿Entiendes? Y tuvo la propia fiscal, ella, que convertirse en defensora del tipo, pedirle excusas, y aún así le cogió 4 años, porque el gobernador republicano, ¿sabes cómo son los republicanos? No, los republicanos lo que quieren es que todo el mundo fría. Y si eres negro, sí, bye bye, peor todavía. ¿Entiendes? Y ese pobre señor de 60 y pico de años salió de la cárcel inocente por un problema de evidencia. Y eso es en Estados Unidos. Te estoy diciendo, pero imagínate, hace 45 años la situación que tuvo. Entonces, tú dices, ¿cómo es que nosotros aquí vamos a perseguir el crimen organizado? Que no sé, ahí está la foto de ese señor. No recuerdo el nombre de él. ¿Cuál es el nombre de él? Salió en silla de ruedas. Óyeme, por un caso súper penoso. Ese señor, el año pasado falleció su mamá. Y el gobernador le pidieron la barra de la defensa de él y la misma fiscal que le dieran un permiso para él poder ir a los actos fúnebres de su madre, encadenado, y no se lo permitieron. Y ahora cuando salió, dijo que lo primero que quería hacer era ir a la tumba de su madre, a rendirle honor, y que si no lo llevaban, él iba a ir arrastrado. Pero que ese era su primer deseo. Y su segundo deseo era salir del Estado, porque no quería vivir en ese Estado. Claro, estaba frustrado el pobre. Pero tú te imaginas, o sea, teenager, ese señor llegó teenager a la cárcel, 42 años matarle. Lo sacan vuelto un guiñapo por un problema de documentación, de técnica, o sea, de la evidencia. Hoy en día, la evidencia forense demuestra que no pudo haber sido él el autor del crimen. Entonces, en República Dominicana, ese código penal, ¿quién ustedes han escuchado? ¿En qué emisora, en qué programa de radio, de televisión ustedes han escuchado que alguien se ha preocupado de que el código penal nuevo señale claramente, eso míralo ahí en Missouri, Kansas City, mira cómo entró a la cárcel y mira cómo salió? Ay, aquí está el nombre, Kevin Strickland, gracias por el nombre, 62 años, Dios mío. Entró a la cárcel de 19 y salió de 42
para 43, qué locura. ¿Cómo tú, en el año 78, imagínate, cómo tú mejoras la persecución criminal si tú no mejoras la capacidad técnica de nuestro Instituto de Patología Forense, de nuestros policías, de nuestros investigadores, de nuestro personal hospitalario? Porque que la evidencia es fundamental hoy en día a la hora de tú garantizar una condena o una libertad justa, como este caso que estamos demostrando hoy en día del señor Strickland. O sea, si tú no tienes esa posibilidad, no vamos a cambiar nada. Y esa es la parte que yo, no sé si yo estoy equivocado, pero tú lo has escuchado. No, de eso evidentemente todavía no se ha hablado. ¿Y entonces? Está mucho el debate de los artículos controversiales. Hay que recordar que la propia Procuradora General de la República también, luego de que fueran presentados los artículos como iban a ser sometidos para la votación, también era parte del debate que se tenía, de que incluso ella fue invitada al Congreso para presentar sus propuestas para, obviamente, una persona conocedora del aspecto legislativo, legal, judicial del país, hiciera sus propuestas y que en ese momento también fueron desoídas. O sea que también volvemos al punto, tienen toda la lógica del mundo poner crear la estructura, poner en marcha una estructura que no permita que caigan estos esfuerzos legislativos y judiciales que se están haciendo. Pero si Farideh Taveras, ¿y cuál fue la otra señora? Tenemos a Farideh, Ajá, Antonio Taveras. tenemos también a Melania Salvador, que son del oficialista y obviamente quienes han estado... no, ese es Rogelio. Ese es Rogelio Genao. No, ese tampoco. ese Iván Lorenzo. Ese es tampoco, Iván ese Lorenzo hombre el otro del feo. PLD. Ay, el hombre el otro feo. Sí, la y placa. Bautista Rojas Gómez, senador por la provincia Hermanas También Mirabal, y ex ministro de Salud, ex ministro de Medio Ambiente, pues es de los que se abstuvieron de votar en este nuevo Código Penal. O sea que ahí están escritos sus nombres para la historia. Eso pasó poco a mucho. O sea, 24 votos a favor. Donde tú necesitas 17. Un montón por encima de lo que de los 2/3 más de lo que se supone que debería estarse necesitando para que se apruebe. O sea que prácticamente a unanimidad fue aprobada esta nueva propuesta. No. Digo, prácticamente, no, bueno, bueno, sí. Unanimidad no, porque esos votos disidentes son importantes. Y son de peso, eso es y cierto. Son de peso. Ah, no, atiende de cuánto peso. Porque ese es el tema de la representatividad. Farideh y Antonio Taveras representan el 50% de la población dominicana. Eso es así. Porque tú tienes el Distrito Nacional, que tiene 1 millón de habitantes, y la provincia de Santo Domingo Este, que tiene otro 1 millón, o sea, el 20% de la población dominicana. Esos 2 votos solamente. No, de Santo Domingo, la provincia de Santo Domingo. No es Santo Domingo Este, incluye el municipio de Santo Domingo Norte, oeste, y oeste. O sea, está toda la Feliz provincia. Navidad. O sea, tú estás hablando de 3 millones y medio de habitantes. Entonces, ellos son la mayor representación. Ellos 2 solos son la mayor representación. Y si tú le agregas Bauta, la señora, ¿de dónde ella es senadora? No estoy clara de dónde es Melania, senadora, no. Entonces, casi el 50% de la población la representan los senadores disidentes. Y tuvieron que y habían otros, porque si fueron 24 de 32, hubieron otros disidentes. Ellos 5. Solamente Bauta, Bueno, Antonio Taveras, Farideh. Bueno. Presentes. Okay. Burnigal no estuvo, se excusó, no estuvo la de Puerto Plata, no estuvo. Ginés Burnigal está con un tema de unas farmacias, unas cosas ahí. Eso es un tema complicado. Un tema que ella es un tema complicado y no sé cuál, no tengo a la mano quiénes más se ausentaron o no votaron. Entonces, en términos de representación, y para colmo, el Distrito Nacional de la provincia de Santo Domingo, conjuntamente con Santiago, que el ingeniero Eduardo Estrella sí votó a favor, son, digamos, la mayor proporción de... Por Bauruco es Melania. Ok, donde están sí, ¿verdad? Cierto. Donde están la mayor cantidad de profesionales, de universidades, de personas jóvenes, digamos que científicas, ¿no? En República Dominicana, es en esa zona que están. Entonces la masa pensante no está a favor de ese Código Penal.
La masa pensante no está a favor de ese código penal. Es un código penal aprobado por las mañas. Es un código penal aprobado por las mañas. Porque desmenuza la cosa. Ahí, la masa pensante. Desmenuza eso, o sea, es que es así. Porque que la gente entiende que democracia es justicia. No, democracia no es justicia. Y que la justicia es verdad. Tampoco. La justicia no es verdad. No tienen que ver. Entonces democracia no es verdad. ¿Entienden? No es igual. Y que la democracia es representación. Tampoco. ¿Entiendes? Porque la democracia es este juego, en este tablero, donde yo con 4 peones te puedo arrinconar al rey y puedo ganar la partida. Y tú dices, pero ¿y cómo ese hombre ganó con 4 peones? Y aquel tenía torre, alfiles y caballo. Él lo arrinconó. Entonces aquí tú tienes 24 votos que representan en términos poblacionales, 24 votos representan en términos poblacionales el 50% de la población y 5 votos en términos poblacionales representan el 50% de la población. Y cuando tú analizas esos dos escenarios, claro, resulta que estos 5 votos tienen la masa pensante de la nación dominicana, con la excepción de Santiago. Con la excepción de Santiago. Ahí es que están el grueso de las universidades, de los jóvenes profesionales, de las empresas de tecnología y de creación de conocimiento de República Dominicana, están en esos 5 votos disidentes. Así. El grueso, ¿no? Hay un 20% que está en Santiago, después el resto está aquí y no están a favor de ese código. Así, hay que ver qué va a pasar ahora en la Cámara de Diputados y qué va a pasar con la pieza cuando llegue al Poder Ejecutivo. O sea, que esa es la tarea pendiente. New Horizons Radio.